¿Quiénes van a sacar el teléfono? Los bodegueros. ¿Dónde están los bodegueros? El teléfono, bodegueros. Y su nombre dio hasta lugar al título de un proceso penal impresionante que puso en jaque al gobierno de entonces de Álvaro Uribe Vélez, que se llamó la Yidis Política. Para las personas que no se acuerdan de lo que pasó, cuénteme brevemente qué fue lo que le involucró usted en ese proceso. Pues cambiar un artículo de la Constitución Política que favorecía al expresidente Álvaro Uribe para hacer de nuevo la reelección, para reelegirse como presidente. Que en ese momento estaba prohibido como que ese momento estaba prohibido y que además nosotros habíamos dicho que no íbamos a votar ese artículo de la Constitución Política porque era lesivo para la Constitución. Perdóneme, ¿nosotros quiénes? Acuérdense que hay gente que no se acuerda. Los congresistas de la época, como Telésforo Pedraza, mi persona, Teolindo Avendaño, alrededor de 18 congresistas de la Comisión Primera Constitucional dijeron que no iban a votar la reelección y entre esas estaba yo. El gobierno prende sus alarmas y cuando las prende empieza a hacer ofrecimientos y a llamar a los titulares de las credenciales porque Teolindo y Gis Medina eran segundos renglones. Yo, en el caso mío, yo era un segundo renglón de la curul de Iván Díaz Mateos. Es decir, usted era representante a la Cámara, pero no titular, sino que usted estaba en reemplazo del titular que era Iván Díaz Mateos, fue condenado después. Sí, yo era el reemplazo de él. Entonces, el gobierno envía a todos sus ministros para que por favor rescaten esa reelección porque ya se iba a vencer el plazo y tenía que ser aprobada en la Comisión Primera Constitucional. Entonces se aprueba en el año 2004, el 4 de julio, en la madrugada, cuando todo Colombia estaba durmiendo, el señor Álvaro Uribe mandó todos sus ministros a que se llevaran a Teolindo, a que me convencieran a mí. Iván Díaz Mateos también vino y dijo, no puedes botar las llaves de Palacio al Mar, por favor, yo te dejé aquí, este tiempo que te dejé es para que tú hagas lo que yo diga. Y entonces ahí empezó una tremenda guerra entre el uribismo y los que no querían que pasara la reelección en ese momento de Álvaro Uribe Vélez. Vi muchas cosas aterradoras. Yo venía de una provincia de Barranca Bermeja, de Santander, y pues yo nunca había estado en el Congreso de la República y veo pues tulas de plata, veo ofrecimientos. ¿En dónde? ¿En el propio Congreso? En el propio Palacio de Nariño. Me trataban a mí, me llevaban y me encerraban ahí con Sabas Pretel de la Vega. Ministro del Interior. Del ministro del Interior de la época y con Iván Díaz, que nunca se me despegó, para que por favor votara. Hicieron todo lo que tenían a favor de la reelección, hicieron todo lo que tenían que hacer y presentaron impedimentos, recusaciones y el señor Navastalero fue quien puso la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia. Otro representante. Otro representante que era un representante creo que en ese momento del Polo Democrático. Sí, señor. Y él dijo, no, esto no puede pasar por alto, aquí a ella la obligaron, la forzaron, pero ella cometió un error y tiene que pagarlo. Y ahí se abre el proceso en la Corte Suprema de Justicia, que además después de eso, cuando pasa la reelección, se aprueba con todo este foco de corrupción que armó Álvaro Uribe Vélez, comprándole la conciencia a las personas, pero también intimidándolas porque se intimidaban a los congresistas y todo eso. Entonces, Navas coloca la denuncia y la Corte abre el proceso y el uribismo me coloca como más o menos un pool de abogados para que yo vaya a la Corte después que me citan. Para defenderla. Y me citan para defenderme. Supuestamente me estaban defendiendo, pero no me estaban defendiendo porque al que yo estaba defendiendo era Álvaro Uribe. Ellos me prepararon para decirle un mundo de mentiras a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia hizo un inhibitorio. En ese inhibitorio, pues pasó un tiempo. Pero ¿Quiere decir que la declararon a usted, la absolvieron? No, o sea, lo dejaron como en un congelador, en un stand-by. Entonces, en ese instante, pues pasan un tiempo, pero yo iba a Palacio, iba con Teolindo, y resulta que yo siempre oía una frase
de los que estaban al frente del gobierno de Álvaro Uribe, en este caso puntual, Bernardo Moreno, ellos siempre decían, Entonces secretario general decía, es que Gis, puede pasar un accidente y usted puede terminar muerta. Y lo mismo decía Iván Díaz Mateo. Entonces, eso me llevó a mí a que yo buscara cómo proteger mi vida, porque yo ya empecé a ver que yo había cometido un error, pero que además estaba metida en un gobierno totalmente peligroso, que tenía nexos con gente que era peligrosa. Entonces, por eso decían que no pueden contar lo que pasó, Teolindo ni Gis,